Buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por venir a esta convocatoria de rueda de prensa. Como pueden observar, me acompañan en esta convocatoria, por un lado, la consejera de Salud, Santos Indurain, y también la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, para anunciarles una serie de novedades en relación a la gestión de la crisis del COVID-19, como ustedes saben, y luego tendrá oportunidad de detallar la consejera de Salud la evolución en los últimos días en el conjunto del país y también en la Comunidad Foral de Navarra, aunque estemos en una situación más moderada en incidencia respecto a otras comunidades autónomas, pero la evolución no está siendo positiva ni en términos de contagios, por el incremento que hemos tenido del índice de incidencia, ni tampoco en lo que tiene que ver también el porcentaje de positividad de los mismos, el crecimiento del número de positivos que se está produciendo y también, aunque evidentemente la presión asistencial todavía está en una situación, podemos decir, estable, pero sí que estamos recibiendo ya en los últimos días un incremento sustancial, en este caso también de los ingresos. Fruto de ello y de la revisión que siempre hemos dicho que se hace, monitorizamos la evolución de la pandemia día a día y también la voluntad de anticiparnos en concreto a la evolución de del propio virus, de cara a evitar que nos encontremos en situaciones más complicadas, es, fruto de ello, la revisión que hemos decidido, que mañana se van a sustanciar tanto por parte de un decreto foral de la presidenta del Gobierno de Navarra como por parte de un orden foral de la consejera de Salud, de nuevas medidas respecto a la situación del COVID, que va a entrar en vigor el próximo sábado 23 de enero. El sábado 23 de enero van a entrar una serie de modificaciones de las medidas del COVID que paso a concretarles y a resumirles a todos ustedes. En concreto, una de las medidas es que se cierra el interior de los establecimientos de hostelería debido, como he dicho, a la evolución de la pandemia del COVID-19 y también se incluye una novedad en relación a los espacios privados, en el cual se limita nuevamente los espacios privados, como puede ser el ámbito de la vivienda, a una sola unidad convivencial, con una serie de excepciones que ya estuvieron en vigor en su día, una serie de excepciones que incluye que, lógicamente, lo que son las personas que vivan solas y las personas dependientes podrán recibir visitas individuales y preferentemente de su ámbito familiar o social más cercano, las personas menores de edad cuyos progenitores vivan en domicilios diferentes, las personas con vínculo matrimonial o parejas de hecho que vivan en domicilios diferentes y también las personas que se encuentren en supuestos asimilados a los previstos anteriormente. Como digo, son cuestiones que afectan, por un lado, a lo que tiene que ver el ámbito de actuación del decreto foral de la presidenta, dentro del ámbito del Real Decreto Ley de Estado de Alarma, es decir, todo lo que tiene que ver, como he dicho, con la unidad convivencial, que se reduce de 2 unidades convivenciales máximo a una sola unidad convivencial, un máximo de 6 personas, con las excepciones que he dicho, y en el ámbito de la hostelería el aspecto más destacado es en relación a el no consumo o no habilitación de los interiores de la hostelería pues para el consumo, para las comidas y para las bebidas. Sí se mantiene en este caso las terrazas abiertas, se mantiene igualmente también el horario de hostelería hasta las 9 de la noche y también se mantiene en este caso en relativo a lo que son los servicios y pedidos a domicilio hasta las 10:30 de la noche, fruto del cual también les anunciamos que no se produce una modificación en relación a la limitación de movilidad nocturna o denominado popularmente como toque de queda, que se mantiene en principio entre las 23 horas y las 6 horas del día siguiente. Para detallar más cuestiones concretas y voy a dar paso a la consejera de Salud y también para detallar un paquete de ayudas en relación al sector de la hostelería. A continuación daré el paso a la consejera de Economía y Hacienda. Adelante, consejera. Buenas tardes a todos y todas, Arratsaldeon. El motivo de esta rueda de prensa, como ha comentado el vicepresidente, es adelantar el paquete de medidas que el Gobierno de Navarra va a adoptar de forma inmediata en torno a la contención del COVID-19 en nuestra Comunidad Foral de Navarra. Como siempre, son medidas con un funcionamiento sinérgico que tratan de abarcar diferentes vertientes y elementos que exigen un abordaje integral como Gobierno, más allá del papel de liderazgo de salud y de los criterios sanitarios para adoptarlas.
Por ello, como ya ha comentado el vicepresidente, está con nosotros la consejera de Economía y Hacienda, porque uno de los sectores afectados es la hostelería y es mejor contar con este enfoque global en esta fase y por toda la importancia que tiene al encontrarnos en esta situación. Son medidas, en todo caso, que están enmarcadas en la hoja de ruta sanitaria de la Comunidad Foral, basadas en la evolución y en la previsión epidemiológica y que tratan de ser quirúrgicas y lo más efectivas posibles. Son intervenciones selectivas, dimensionadas e intensivas en cuanto a su duración, ya que aspiramos que se prolonguen solo lo necesario para volver a doblegar una curva de contagios que, como ven, está en clara tendencia al alza en las últimas 4 semanas. El objetivo es marcar un punto de inflexión en ella en 2 o 3 semanas y volver a una situación más sostenible y doblegar esta evolución que nos está preocupando. Los datos epidemiológicos y de situación sanitaria que se van haciendo públicos, saben que todas las semanas por parte del Boletín Epidemiológico de Salud Pública y también por nuestras comunicaciones diarias, por diferentes vías, nos están incidiendo en ello. Hoy mismo los casos positivos han vuelto a superar los 200 al día, concretamente, como saben, 239. Y en la pasada semana, la del 11 al 17 de enero, se registraron 1.400 positivos, un 29% más que en la semana anterior. Estamos encadenando ya 4 semanas en continuo crecimiento, hasta el punto de duplicar con creces los 606 casos de la semana previa a Navidades. La positividad también está siguiendo esta tendencia, aunque tenemos un 8,25% y es una situación mejor que en otras comunidades, ha ido creciendo. Ha habido días que hemos llegado al 10%, cuando llegamos a estar por debajo del 5%. Es cierto que Navarra, por decirlo de alguna manera, está menos mal que otras autonomías y que otros países, pero también es cierto que en octubre estuvimos mal, mucho peor, y que aprendimos de ello. Esta experiencia previa en negativo y en positivo nos ha enseñado la importancia de no perdernos en comparaciones y, sobre todo, de poner el acento en la necesidad de anticiparse al virus. Así lo hicimos en la mitad del periodo navideño y creo que, en parte, esto nos ha permitido precisamente el estar en una situación de riesgo muy alto en lo epidemiológico, como comentábamos el otro día, aunque aún por suerte menos apretada en los parámetros de capacidad sanitaria y de ocupación sanitaria en global y en las UCIs. Y esto es lo que nos ha llevado en última instancia a dar este paso, tenemos signos evidentes del alza sostenida de contagios, en ocasiones agravados por temas cualitativos preocupantes como es la influencia de la cepa inglesa, y esto ha empezado a tener un efecto ya en los hospitales. El aumento de positivos, como saben, tiene un decalaje de impacto en los hospitales y un decalaje posterior de impacto en UCIs. El virus también nos ha mostrado en otras ocasiones su capacidad para crecer exponencialmente, ayudados por encadenamientos de brotes de diferentes tipologías, y su capacidad también para colapsar sistemas sanitarios, como vemos que está ocurriendo en otros lugares. Y además de forma imprevista, porque en 2 días se dispara y sube exponencialmente. Los datos de ocupación hospitalaria aquí son todavía manejables, pero esa estabilidad puede romperse hacia arriba en cualquier momento. Hoy tenemos 163 pacientes ingresados, 16 de ellos en unidad de cuidados intensivos, 2 más que ayer, y la tendencia ya se insinúa de forma clara. De hecho, el boletín epidemiológico constata que el total de ingresos ha pasado, en la semana pasada, ha pasado de 59 a 71 ingresos respecto a la semana anterior, y las defunciones se han duplicado al pasar de 7 a 15. En la incidencia por 14 días estamos en 385,9, que es bastante por debajo de la media estatal de 689,2, pero en continuo crecimiento, y estamos en un nivel de riesgo muy alto. Por todo ello, y realizando esta revisión y anticipada y flexible con nuestra hoja de ruta, y sumado, sobre todo, a nuestra experiencia previa, hemos decidido endurecer con anticipación algunas medidas que están en nuestro abanico de herramientas contra el virus
y que ya se implementaron en otros momentos con un resultado eficaz. Normativamente, como ya se ha comentado, afectan al decreto de la presidenta y a la orden foral que firmé yo misma para 2 semanas, pero que, como ven, vamos a revisar en ambos casos a mitad del camino. Como por otro lado, no descartamos y anunciábamos que precisábamos una semana más para quitar el artefacto que suponía la evolución de las Navidades y la vuelta a una actividad tanto laboral y a una actividad normal. La orden foral inicial acababa el 28 de enero. Esta orden foral entra en efecto el sábado, día 23 a las 00 del viernes, o sea, es el sábado, día 23, y su duración será hasta el domingo, día 7 de febrero incluido. La decisión, como ya se ha comentado, afecta a los 2 ámbitos, al ámbito privado y al público, donde nuestros técnicos de rastreo y de seguimiento epidemiológico están detectando contagios o brotes que se convierten en nodos de transmisión. La experiencia de estas últimas semanas es bastante ilustrativa tanto en los informes semanales como en los partes diarios de cada brote. En este sentido, nos hemos visto en la necesidad de volver a activar 2 medidas muy duras que afectan, por un lado, al ámbito familiar. Se vuelve a la limitación de una unidad convivencial en el decreto de la presidenta, y al social, con el cierre de los espacios interiores en hostelería. Créanme que nos cuesta tomar tanto una medida como otra, sabiendo del enorme impacto personal, familiar y económico de estas decisiones. Una medida que, como en otras líneas de trabajo, no deben ser solo restrictivas, sino que nos llevan a trabajar con ahínco y con aumento en los sistemas de detección de cribados, por un lado, y por otro lado, como les explicará la consejera de Economía y Hacienda, a compensar restricciones con un refuerzo en un sector cuyos responsables están haciendo un enorme esfuerzo que reconocemos, pero que nuevamente va a tener que sacrificarse por un bien común como es la contención del virus. Algo que permitirá, cuando se logre entre todos y todas, alcanzar un escenario que garantice la deseada y ansiada continuidad de la actividad económica y social en un escenario más estable que lo permita. Desde aquí también quiero agradecer, y de corazón, a todos los ciudadanos y ciudadanas que cumplen todas las medidas de protección y de prevención y todas las normativas. De corazón, muchas gracias a todos y todas. Mila esker. Muy bien, muchas gracias, consejera. Y ahora damos paso a la consejera de Economía y Hacienda. Sí, bueno, buenas tardes. Como saben, en todo momento, desde que comenzó la pandemia, el Gobierno de Navarra ha trabajado para afrontarla a varios niveles, porque si algo hemos tenido claro y seguimos teniendo claro es que hablamos de una crisis sanitaria, pero también una crisis económica y social. Por eso, siempre hemos tratado de acompañar las medidas que se están tomando en pos de salvaguardar la salud de la ciudadanía navarra con otras medidas de índole económico y fiscal a aplicar entre los sectores que se ven directamente perjudicados por estas medidas. A diferencia de lo que sucede en otras comunidades, la capacidad propia que tiene Navarra en el marco de su autogobierno nos está permitiendo que desde el pasado mes de marzo hayamos puesto en marcha una amplia batería de medidas recogidas en los diferentes decretos forales que se han ido aprobando, como digo, desde el pasado mes de marzo del 2020. El último, sin ir más lejos, lo conocían la pasada semana, contemplando aplazamientos e incentivos en materia fiscal que buscaban paliar en la medida de lo posible los efectos adversos que muchos ciudadanos están teniendo que sufrir en su actividad económica. Una de las decisiones más importantes que hemos tomado en la línea de acompañar, como les digo, a los sectores afectados por la pandemia fue la puesta en marcha de un plan de ayudas al sector de hostelería por valor de hasta 20 millones de euros, con ayudas que podían llegar a los 25.000 euros para quienes acreditaran una merma en la actividad de al menos un 20%. Ese paquete de ayudas, que ya ha llegado al bolsillo de quienes la solicitaron y que cumplían, lógicamente, los criterios, se tomaron en lo peor de la segunda ola de la pandemia, con los locales de hostelería cerrados al 100% en interiores y terrazas, y suponían que Navarra se significaba como la comunidad en todo el país con mayor cuantía de ayuda al sector hostelero. En cualquier caso, en todo momento, hemos dicho que este Gobierno también desde el área económica está siguiendo minuto a minuto la evolución de la pandemia y ya dijimos, y así lo vamos a hacer, que actuaríamos cuando fuera necesario hacerlo. Por eso,
Hoy, con el anuncio de estas nuevas medidas que afectan singularmente a la hostelería, con el cierre de los interiores de los locales, anunciamos que vamos a poner en marcha un nuevo plan de ayudas económicas al sector. Un plan que se publicará en el BON, en el Boletín Oficial de Navarra, el próximo mes de febrero, que se traducirá en ayudas que podrán estar en los bolsillos de quienes sean acreedoras ya de esas ayudas desde el mismo próximo mes de febrero. Actualmente estamos en plena fase de análisis del formato de estas nuevas ayudas, aunque tenemos como referencia muy cercana en el tiempo, como saben, la reciente convocatoria del mes de diciembre de 2020. Por eso, conforme vayamos conociendo definitivamente cada detalle de la convocatoria y siempre de la mano en el diseño del sector, iremos trasladándoselo al sector y en general también a la ciudadanía, como hemos hecho siempre. Lo que sí que les puedo adelantar hoy es que se van a poner sobre la mesa un paquete de ayudas de hasta 10 millones de euros. Todo esto sin dejar de lado ese compromiso de acompañamiento a todos los sectores más afectados por la pandemia, con el análisis minucioso y detallado de la realidad para poder actuar cuando siga siendo necesario. Si hay algo que nos está enseñando la pandemia es que tenemos que trabajar con previsión. Ha quedado demostrado en el plano sanitario que una defensa temprana es sinónimo de unas consecuencias menos dañinas. Y en el plano económico está pasando lo mismo. Decisiones tomadas a tiempo suponen un efecto perjudicial más recortado en el tiempo. Adelantarse en materia económica es, sin duda, ganar. Por eso, no es casualidad que estemos sentadas junto al vicepresidente aquí las consejeras de Salud y de Economía y Hacienda en una muestra más desde el área económica del Gobierno de Navarra. Creemos firmemente que la economía necesita que las condiciones sanitarias sean las mejores posibles para que el daño económico sea reparable. Por mi parte, nada más y a su disposición para cualquier pregunta, como siempre. Muchas gracias, consejera. Como se ha señalado, estamos a su disposición para cualquier pregunta. Buenas tardes. Yo quería preguntar, no sé, bueno, si corresponde a la consejera o al vicepresidente, si visto lo visto, fue un acierto lo de permitir abrir, en cierta manera, el grifo en Navidad y Nochebuena. Visto lo visto, es que no entendí. Sí, es que con esto de las mascarillas es una historia. Si visto lo visto, a día de hoy fue un acierto permitir cierta flexibilización de las normas durante Navidad y Nochebuena, teniendo en cuenta que luego pues, viene lo que viene. Bueno, con la flexibilización de las medidas en Navidad, un acuerdo a nivel del Consejo Interterritorial, se había llegado a otra situación en Navarra con las medidas tan duras que habíamos aplicado. Como hemos comentado, la situación tan mala que vivimos en octubre nos hizo tomar medidas duras, medidas que tuvieran su efecto, y en la hoja de ruta con los indicadores, tanto a nivel epidemiológico como de ocupación sanitaria, habíamos bajado del nivel de riesgo. En aquel contexto y tomando una medida a nivel interautonómico, se tomó esta flexibilización. Mirando hacia atrás, pues efectivamente haríamos otro análisis. En aquel momento el análisis respondía a aquella situación, a aquella constancia de en qué momento estábamos en nuestra hoja de ruta y en general, pero también saben que Navarra con las comunidades vecinas no siguió toda la flexibilización. Desde el principio mantuvo dos ventanas, porque nos pareció que realmente era quizás correr un riesgo excesivo. Y a mitad de Navidades, con los primeros indicios, no flexibilizamos la segunda parte, la de Nochevieja y Año Nuevo. Y realmente pensamos que estamos en esta situación con mejores indicadores, aunque sean muy altos, pero con mejores indicadores respecto a otras comunidades por aquella decisión. Pero aprendimos, que es lo que he querido reflejar, y eso nos lleva también a tomar medidas porque aunque estamos mejor comparativamente, estamos mal y no queremos estar en la situación en que otros se han visto. No obstante, comentar el asunto de la interterritorial y da la sensación de que Navarra, entre comillas, ha querido ser leal con esos acuerdos que luego otras comunidades, diríamos que hacia arriba o hacia abajo, pues han tomado su camino, ¿no? Entonces, da la sensación de que quizás por ser leales con esos acuerdos, al final, bueno, pues no hemos acertado. Bueno, yo volvería a insistir en que no seguimos
lo que se aprobó de toda la flexibilización en Navidades, lo mismo que Navarra, tomó por su cuenta, con su propia hoja de ruta, Navarra, medidas que fueron innovadoras. El cierre perimetral, Navarra fue la primera comunidad que lo tomó a nivel de todo el Estado. En octubre, el cierre de hostelería en relación con la situación que teníamos entonces fue la segunda comunidad. Luego siguieron otras. Las situaciones en cada comunidad han hecho tomar medidas que se han ido acercando. Nosotros hemos seguido manteniendo medidas duras o más duras, diría yo, que otras comunidades, cada una con su situación. Yo no comparo, nosotros tenemos claro que tomábamos las medidas según nuestra situación, y nuestra situación nos llevaba a ver qué niveles de riesgo, de alerta y tomarlas. Se vuelve a cerrar la hostelería, supongo que en base o sobre unos datos. No sé si nos podrían facilitar cuántos brotes o cuántos positivos ha arrojado este sector. Bueno, los brotes, como saben por el Boletín Epidemiológico de Salud Pública, se han producido fruto de una mayor interacción social y de una mayor movilidad en el ámbito domiciliario. Hay brotes que se han producido en hostelería, pero en la mayor parte de los establecimientos se han producido contagios por un aumento de la transmisión del virus al realizar una actividad social. Han sido más nodos de transmisión, no porque como sector tenga la culpa, pero la actividad que se ha realizado por personas que son de distintas unidades convivenciales ha sido un nodo de transmisión y de contagiosidad. Y de eso pues sí que tenemos referencias. Son los dos ámbitos, el ámbito privado, donde claramente en el ámbito domiciliario se ha producido, y por eso nos lleva a esta medida con sus excepciones, como ha comentado el vicepresidente, pero a una medida que es dura, y luego el ámbito social en el sector de hostelería. Hemos tomado medidas, como comentaba, quirúrgicas, medidas muy selectivas, pero en los dos sectores donde vemos que claramente es donde se ha producido la contagiosidad y el aumento de transmisión. ¿Y del porcentaje de esos contagios, cuántos corresponderían a este sector que comentaba? Bueno, tendríamos en global porcentajes, que eso el Boletín de Salud Pública que sale mañana le va a dar la cifra exacta, como les da cada miércoles, de cuántos son en el ámbito domiciliario y cuántos en ámbito social o en otros, puesto que hay veces que no se consideran como brotes, aunque haya constancia de que 6 amigos que han estado cenando en tal sitio, de los cuales pues hay nombre y apellidos, pues se han contagiado los 6. Como comentaba, por el tipo de relación social entre personas que son contactos estrechos al final de distintas unidades convivenciales. Sí. Días atrás, desde el Gobierno se calificaba la situación de riesgo alto reforzado. ¿Ha cambiado esa situación para que se tomen estas decisiones con la hostelería? De los 4 indicadores que creo que se tienen en cuenta, de camas, contagios de los últimos 7-14 días, ¿han cambiado todos los indicadores? Sí, como he comentado, han subido los indicadores en esta semana de ingresos, de defunciones, y la UCI, por ejemplo, comparativamente, hoy hay 2 pacientes más que ayer, pero sabemos lo que explicaba antes, que hay un decalaje entre que el número de positivos que llevamos 4 semanas que va aumentando, les he dado los datos comparativos de esta semana respecto a la anterior, y el otro miércoles comentamos también respecto a la anterior que íbamos creciendo. Sabemos que este decalaje, por lo que hemos aprendido de otras olas, lleva 2 semanas de retraso en llegar al sistema hospitalario, y está llegando en cuanto a mayor número de ingresos, y hace falta también otra semana, en total 3, para llegar a UCIs. Queremos anticiparnos, queremos adelantarnos a esta situación. Lo que queremos claramente es anticiparnos al bicho. Esta es la medida. Y en los indicadores, los hospitalarios están mejor, sensiblemente mejor y más estables que la media nacional respecto a lo que estábamos comentando, pero eso no quiere decir que sean buenos y que no vayan aumentando, que es la tendencia. Lo mismo que en la tendencia vemos cómo la incidencia en 14 días, la incidencia en 7 días va aumentando, el ratio también, va aumentando la positividad, y luego también la aparición en nuestra comunidad, que saben que hicimos primero un cribado de la cepa inglesa, y también la sospecha de que esta cepa inglesa
también está en nuestra comunidad, está de manera comunitaria. Hay sospechas que se están mandando a secuenciar, pero con una sospecha alta de que pueda haber casos. Y este también es otro motivo que nos lleva a esta situación de alerta y de tomar medidas anticipadas, porque aprendimos y vimos que nos fue bien. Se habla... Seguimos en la misma situación, no ha cambiado. Seguiríamos en la misma situación, pero pensamos que es cuestión de poco tiempo. De ahí la anticipación. Vendría a ser como un nivel 4 anticipado. Antes hablábamos, la semana pasada, dijimos, necesitamos toda la semana para hacer una valoración y ver realmente sin artefactos cuál es la magnitud de la tendencia. Esto es lo que hemos hecho ya con esta semana. Y tenemos claro que los datos mandan, que estos metadatos que tenemos, lo que sí que nos vienen a decir o que nos dejan claro es que si no reforzamos las medidas vamos a seguir creciendo y, como comentaba, llegaremos donde hemos visto que podíamos llegar o donde, por desgracia, otros están. Se habla de parámetros y de... Perdón. Quería hacer una apreciación también, creo que de importancia, creo que lo solemos decir. Todas estas medidas sectoriales, sobre todo, no lo tiene que ver bajo el paraguas del decreto del estado de alarma, es decir, ni cierre perimetral, ni lo que es la reducción de lo que es la unidad de convivencia, ni todo lo que tiene que ver con la limitación de horario nocturno, que está bajo el paraguas del Real Decreto de estado de alarma, pero el resto de medidas, las más sectoriales, sobre todo lo que tiene que ver con hostelería, otros sectores, están sujetos a control judicial. Lógicamente, mañana se firma la orden foral de la consejera y de la presidenta, y la orden foral de la consejera va, en este caso, a una ratificación previa por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra para su entrada en vigor el sábado. Por tanto, la jurisprudencia, al final, lo que estamos determinando aquí son limitaciones de derechos fundamentales y, por tanto, tienen que estar motivados y justificados. Ahora, tomar nosotros medidas, por supuesto, está en el ámbito de la anticipación, pero en el ámbito de anticipación basado también en datos. Monitorizamos día a día y en cada momento ponemos encima de la mesa las medidas que creemos que son adecuadas, proporcionales y ajustadas a la realidad que esperamos. Por tanto, es importante esa cuestión. No podemos tomar en cualquier momento cualquier medida, sino aquellas que realmente puedan motivarse en base a datos o tendencias, y la tendencia, desde luego, al día de hoy es diferente a la tendencia que teníamos la semana pasada, ¿no? Precisamente se habla de medidas, de parámetros. Las medidas, al fin y al cabo, acaban siendo las mismas en función de los parámetros que hay. ¿Se han revisado esos parámetros? Los parámetros me imagino que se refiere en cuanto a indicadores. Yo lo que sí que comentaría es que esto es un medio. El fin es claro, el fin es contener la pandemia y de última medida esto está abierto a interpretaciones, aplicaciones según cada momento y a una información también prospectiva que lleva también componentes cualitativos, como estamos comentando, ¿no? Entonces, ¿se han revisado esta medida? Sí, lo que he comentado de la incidencia en 7 días, en 14 días, en mayores de 65. Por ejemplo, hay un detalle muy llamativo que mañana saldrá en el boletín del crecimiento que ha tenido el grupo de mayores de 75 años. Es verdad que ha habido brotes sociosanitarios y puede influir, pero el grupo debajo, el de 55 a 75 años, también ha subido. Y sabemos que cuando la incidencia nos sube en grupos de mayor edad, son los grupos en los que va aumentando luego los ingresos y, por desgracia, va aumentando la mortalidad, que también les he dicho que en la semana anterior se ha duplicado. Entonces, esa es la valoración y yo creo que esto es lo que nos lleva claramente a anticiparnos y a intentar, pues, minimizar los impactos negativos que es verdad que sabemos que tiene, pues, en la sociedad, en la economía y también en la gente. Comentaba el vicepresidente el asunto del control previo del Tribunal Superior de Justicia. Quería saber si hay algún tipo de novedad o si tienen previsto algún tipo de novedad en el paquete normativo de mañana en torno al asunto de fumar, después, en torno al tema de fumar, después del cambio, bueno, en este caso la resolución del Tribunal Superior del viernes. Bueno, en este caso no contemplamos novedades en principio, aunque todo es sujeto de revisión. Yo creo que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra actuó sabiamente y, por tanto, marcó un poco el criterio. Lo que vino a decir el TSJ es que no podíamos aplicar de manera genérica la prohibición de fumar en una terraza, por ejemplo,
estando sentado, manteniendo en este caso los 2 metros de distancia, no teniendo a nadie alrededor, ni siquiera a las personas que están en tu propia mesa, no podemos limitar de manera general eso y mantener que, por ejemplo, al lado en un banco una persona esté sentada con 2 metros alrededor sin ninguna persona pueda fumar, por lo cual marcaba un criterio, en este caso, claro. Entonces, lo que al final se permite en las terrazas, en este caso, únicamente es fumar, insisto, si está una persona sentada, no tiene a nadie, a 2 metros alrededor a nadie, por tanto es una medida que en este caso creemos que es compatible con las medidas que creemos nosotros adecuadas. Sí, y luego quería también preguntar a la consejera de Economía, habla de 10 millones de euros, creo que ha dicho, no sé si hay algún tipo de cambio a la hora de la percepción de las ayudas con respecto al paquete que se aprobó anteriormente y si va a ser ahora el Departamento de Economía y no el de Desarrollo Económico el que las va a gestionar. No, vamos a ver, lo que les he dicho, tenemos una experiencia con una convocatoria recientemente que ya está en el bolsillo de los beneficiarios y yo creo que es un buen punto de referencia y lo que también quiero destacar es que son ayudas que se van a trabajar de la mano del sector, porque es muy importante también, pues evidentemente el percibir, el escuchar y el trabajar conjuntamente. Pero las ayudas se pondrán en marcha desde el Departamento de Desarrollo Económico, al margen de que, como saben, desde el área económica del Gobierno, y por eso también estoy hoy aquí, pues se trabajan y se acompaña para paliar la crisis sanitaria y económica. Yo a la consejera de Economía también quería preguntarle, se van adoptando medidas que va dejando las calles vacías, esto también repercute al pequeño comercio. No sé si se contempla destinar un paquete de ayudas también para este sector. Indudablemente el Gobierno de Navarra va a trabajar con todos los sectores afectados. En este momento la actuación es específica con un sector como el de la hostelería, pero está claro que el trabajo va a tener que hacerse con todos los sectores afectados por la pandemia y esa es la idea. De hecho, las medidas que se tomaron la semana pasada en el decreto foral en todo el tema de aplazamientos fiscales y todas las medidas, sobre todo de índole tributaria, pues iban precisamente destinadas a los colectivos de autónomos, pequeñas empresas, donde está, por supuesto, el sector por el que me pregunta. El plan de ayudas al sector se ha dicho que se va a publicar en febrero. Al principio, al final, son 28 días. Entiendo que es diferente. Bueno, yo creo que teniendo en cuenta que estamos a día 19 de enero, ¿no? Sí. Bueno, pues va a ser el próximo mes y yo creo que hay que destacar, me parece que es muy importante el reconocer el esfuerzo hecho en la pasada convocatoria, donde de la manera más ágil posible se pusieron en el bolsillo de los afectados el importante paquete de medidas que se puso en marcha por parte del Gobierno. Entonces, la idea es que en el mes de febrero, en 2 semanas, pues puedan estar ya publicadas y que puedan solicitarse. Insisto, es un sector que se cierra, otros sectores permanecen abiertos y también insisto en la necesidad y en la voluntad de trabajar conjuntamente con el sector este paquete y desde luego que la manera más rápida esté no solamente en marcha sino en el bolsillo de los beneficiarios. ¿Y se crearía una nueva línea, digamos, de ayudas o se ampliaría la existente, de la que creo que no se gastaron 6,5 millones, me parece? No, bueno, estamos en un nuevo ejercicio económico y estamos hablando de un nuevo paquete de ayudas. Una nueva línea en ese sentido. Volviendo, consejera Indurain, le quería preguntar, dado que se ha modificado la hoja de ruta, porque se hablaba de niveles 3 y 4, la semana pasada se habló de nivel 3 reforzado, nivel 4 anticipado, viendo que se puede modificar, ¿se valoran otro tipo de medidas, como están haciendo otras comunidades autónomas, de toque de queda, que afectaría a la orden de la presidenta, o cierre por municipios, que están haciendo otras comunidades? ¿Se valora ampliar esta hoja de ruta, modificarla? Bueno, en este momento lo que comentaba es que las medidas que hemos tomado son medidas quirúrgicas, son medidas selectivas en los ámbitos donde hemos comprobado y donde hay evidencia que es donde se están produciendo el mayor número de brotes. Pensamos que medidas anticipadas, quirúrgicas, selectivas y que tomadas a tiempo nos permitan actuar y nos permitan modular este crecimiento. Seguiremos controlando, evaluando y viendo cómo se están comportando el resto de indicadores, tanto cuantitativos como estábamos haciendo, como los cualitativos. Vamos a ver la incidencia que tienen en el decalaje que he comentado en la situación hospitalaria y según cómo vayan el resto de indicadores es lo que nos llevará a tomar otro tipo de medidas en el futuro. No se descarta ninguna según la situación, pero los principios son los que he comentado: anticipación y precaución, y del aprendizaje que hemos realizado
cuando estuvimos en la situación que vivimos en octubre y cómo vimos que estas medidas realmente funcionaron. En cuanto a la cepa inglesa que ha comentado, no se tiene la cifra, ¿no?, de cuántos casos hay relacionados con esa cepa. Nos tienen que confirmar porque inicialmente había 3 casos que son los que notificamos, pero luego aquí se realiza un tipo de prueba que con bastante probabilidad nos da si la falta de un gen, más que la falta, el que un gen sea negativo puede llevar a sospecha de que sea la cepa inglesa, pero entonces es cuando se manda a secuenciar. Estamos pendientes de este resultado, pero sí que por parte de microbiología se nos notifica que hay una alta sospecha de que puede haber más casos de cepa inglesa ya en la comunidad. Y ese es un indicador que nos parece también importante a tener en cuenta por lo que supone de mayor contagiosidad. Teniendo estos indicadores y preveyendo que se puede dar esta situación, es lo que nos ha llevado a tomar medidas de esta manera anticipatoria. ¿Hay un porcentaje de sospecha de cuántos casos o aproximado? Podrían ser pues sobre unos 15 casos más o menos. Quedan, como he comentado, pendientes de esta secuenciación. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchísimas gracias.